ARAC presenta un podcast muy legal. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de un podcast muy legal. Hoy vengo a hablaros de trabajo, pero no os asustéis, que no vengo a dar otra charla sobre la reducción de jornada. Hoy hablaremos de lo importante que es la inclusividad laboral, así que quedaos conmigo porque enseguida os presento a los invitados de hoy. ¿Empezamos? Para empezar, tenemos que tener claro que la inclusividad laboral implica representar equitativamente a diferentes grupos dentro de una empresa. Aquí podemos tener en cuenta la diversidad funcional, la diversidad de género, la sexual, la étnica y cultural e incluso la generacional. Pero es que además la inclusividad tiene muchísimas más ventajas de las que creemos. Tanto es así que, según la Fundación Diversidad, tener un equipo diverso hace que se promueva más la empatía y la toma de decisiones. Es por esto que las empresas que realmente son inclusivas encuentran mejores respuestas siempre a los retos y de forma mucho más rápida. Al final, tener diferentes visiones a la hora de ver el mundo hace que busquemos diferentes opciones para encontrar siempre la mejor solución. Y para hablar de todo esto y un poquito más, tenemos a los invitados en el programa de hoy, Laura Castillo y José Humberto Soler. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Bien? Muy bien. Perfecto. Antes de nada, os voy a presentar, como me merecéis. Laura, tengo entendido que tú eres consultora de personas en la Fundación Preven, ¿correcto? Que, para quien no lo sepa, conecta a personas con discapacidad con empresas para lograr una inclusión laboral positiva. Y José Humberto, en este caso, tú eres vicepresidente de la Asociación Arcoiris, que al final trata de promover un ambiente amigable e inclusivo dentro, sobre todo, de la comunidad LGTBI. Promovemos el empleo digno, no estamos cerrados a personas hetero que nos toquen la puerta en ningún momento, más bien somos bien inclusivos totalmente. Vale. Y precisamente por lo que comentas, ¿no? Al final hay que tener claro que la diversidad no es algo estanco y que una misma persona puede estar en riesgo de inclusión, por ejemplo, por pertenecer a una etnia minoritaria, pero además por padecer alguna discapacidad. ¿Cómo enfocáis, José, en este caso tú primero, este enfoque más transversal desde la asociación? Mira, nosotros es que tenemos un protocolo para cada uno de los casos, porque cada caso es único. Por ejemplo, a mí me han llegado casos de personas inmigrantes sin papeles, con una enfermedad crónica. Esos tengo que llevarlos a un sitio. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos la herramienta para inmigrantes que vienen sin papeles y además vienen con el estigma de ser homosexuales. Me acaba de pasar un chico que la guerrilla colombiana lo extorsionó, lo quisieron violar y cuando él fue a poner la denuncia en su país, él no pudo decir que lo intentaron violar porque sencillamente era un tema machista en el cual él podía quedar en ridículo. Tuvo que salir huyendo de su país, llegar aquí y verse con el ¿ahora qué hago? Claro. Y nos tocaron la puerta, pero sí tenemos un protocolo para cada una de los casos. Vale, me viene bien porque luego sí que os preguntaré sobre algunos casos que nos podáis explicar. Y Laura, volvemos contigo. En tu caso, ¿cómo enfocáis todo este enfoque? Fundación trabajamos muy parecido a Fundación Arcoíris. Sobre todo nos centramos en la interseccionalidad, que quiere decir que las personas que nos llegan con discapacidad no solo tienen discapacidad, que tienen otros factores como mayores de 50, Claro. migrantes, bajos recursos. Nosotros tenemos un enfoque holístico analizando aquellas cosas que pueden dificultar la inserción laboral y trabajamos sobre ella. Como dice mi compañera José Humberto, cada uno es único, pero la mayoría de casos la discapacidad es un factor más añadido a muchos otros que tenemos. Vale, o sea que ambos casos, sobre todo tenéis un enfoque muy, muy personalizado, por lo que veo, que Sí, esto es algo que al final... este es un tema muy personal y
y nosotros, ¿ok? Ujú. Que estamos trabajando en este medio, tenemos a veces que quitarnos esa parte, ese corazón, porque te ves muy afectado. Yo me he visto en cualquier cantidad de casos muy afectado a nivel personal, que llego súper triste o súper cargado de esta cosa que, ¿qué hago? ¿Qué hago con este caso? Entonces, afortunadamente tenemos un montón de recursos de los cuales ir tirando, Perfecto. porque de verdad esto está, hay que saber llegar, hay que saber estudiar cada uno de los casos. Claro. Y en este sentido, Laura, empiezo también en este caso contigo. ¿Cómo trabajáis todo esto con las empresas para que sean realmente inclusivas? En nuestra entidad tenemos una sección dedicada a acompañar y asesorar a empresas que quieran incluir talento diverso en sus organizaciones. Por lo tanto, tenemos hasta formaciones en formato de juego y con personal del colectivo como, am, como formaciones para adoptar los procesos de selección para que sean accesibles a todo tipo de discapacidad. Queremos que esas formaciones, asesoramientos den destinadas a todos los empleados, no solo a recursos humanos o a un departamento al que se destine, sino toda la plantilla tiene que estar preparados para acoger la diversidad y poder gestionarla de una manera correcta, diversa y accesible. Claro. Y en este caso, José Humberto, vosotros también contáis con una sección especializada y con formaciones, digamos, dirigidas para las empresas o cómo lo trabajáis. Nosotros somos bastante nuevos dentro del medio porque tendremos 2 años en actividad. Ujú. Y esto nos lo tomamos muy personal. Vamos tocando empresas. De hecho, nos acaba de contactar una multinacional de comida rápida, Ujú. donde ellos quieren que los asesoremos y todas las oportunidades de empleo que tienen y de las necesidades de plantilla, que las manejemos nosotros dentro de nuestra web, que está también el portal de empleo. No solamente para la comunidad LGTB, para todo el mundo. Estamos abiertos. Hay un portal de empleo en nuestra web. Y en este caso entiendo que existen todavía muchos sesgos, ¿no? Dentro de lo que son las empresas a la hora de contratar pues, a gente Sí. con algún tipo de riesgo de inclusión. ¿Cuáles creéis que persisten a día de hoy y cómo creéis que deberíamos enfocarlo? José, empiezo contigo. El colectivo trans está muy, muy tocado de manera negativa por diversos factores. Tú dices trans y ya asumes que la trans viene de el mundo de la prostitución y me perdonan, pero no es así. De hecho, tenemos un caso de una chica trans que nos tocó la puerta, que estaba buscando una oportunidad de empleo en bioestadística. Y como esa, muchísimas, muchísimas. Aquí, en este país, hay personas trans súper preparadas y que están a la cabeza de muchísimas instituciones y empresas. O sea, el trans no es sinónimo de prostitución. Vale, de hecho quería comentarte y preguntarte también sobre esto porque según el Ministerio de Igualdad en el 2022 se estimó que la tasa de paro en el colectivo trans en este caso llegaba hasta el 46,5. Entendemos entonces que quizá el temor de las empresas a la hora de contratarlos sea este que comentas, ¿no? Vale, pero eso, si tú te fijas, estás dando una fecha del 2022. Han pasado muchas lunas. Ujú. ¿Crees que en este caso a Sí, mejor? ha cambiado Positivamente, muchísimo. ¿eh? Sí, claro, Vale, claro que vale, sí. menos mal. Claro que sí, porque la mente se está abriendo. La mente se está abriendo y además de eso, se dan cuenta que
se les amplía el rango de visión. Con este asunto de la diversidad se logran muchas cosas más, se llegan a metas más amplias. Claro, y en este caso, y ahora volveremos contigo, Laura, pero quería enlazar también porque algo que también nos queríamos preguntar o que nos planteamos es realmente de cara a las empresas y volviendo en este caso quizá un poquito más a lo que es la comunidad LGTBIQ+, ¿crees que es necesario salir del armario o que debería ser una posibilidad que no tuviese consecuencias? Te voy a hablar desde mi perspectiva personal. Ujú. Yo nunca tuve que salir del armario. Yo siempre fui. Claro. El asunto está en el respeto propio, Ujú. en quererte a ti como eres, en asumirte a ti como eres. Eres tú, es tu vida, es tu mundo. Tú decides si sales o no. Ujú. También depende de cómo salgas. Yo tengo un montón de amigos heterosexuales y Ujú. por allí yo tengo una foto con el novio de una amiga bailando salsa los dos en una playa en Venezuela. Pero totalmente heterosexual ese hombre y él se atrevió a bailar conmigo porque él me respetaba, porque yo me respetaba. Ese es el asunto, o sea, el autorrespeto. Si tú te respetas, todo el mundo te respeta. Y en este caso, redirigiendo un poquito y volviendo en vuestro caso a través de la Fundación Preven, Laura, si me quieres comentar, ¿qué sesgos crees en este caso pues, que todavía persisten, ¿no? Y cómo tendríamos que trabajarlos? Me gustaría tener tan buenas noticias como mi compañero José Alberto, pero por desgracia las personas con discapacidad aún tenemos que hacer mucho trabajo para tumbar esos siglos. Por ejemplo, las discapacidades que no son visibles, ahí es una montaña, no tanto para acceder al trabajo que hacer rápido, porque no se trata, sino posteriormente, cuando la persona pide medidas de adaptación, la empresa no lo entiende. Pero, ¿qué te pasa a ti? ¿Sabes? Si no te veo nada. Y ahí hay un sesgo muy importante. También pasa ver a una persona, por ejemplo, mi caso, que es una discapacidad muy visible, la puerta de entrada es muy difícil por los prejuicios que hay previos a conocer a la persona. También hablando a nivel colectivo de discapacidad, aparte de aquellos si se ve, si no se ve, hay una tendencia de discapacidad, persona enferma, persona que me va a coger muchas bajas. Por ejemplo, yo llevo 4 años trabajando, me he cogido 2 bajas por COVID. La última vez, persona con discapacidad me va a costar mucho dinero adaptarle el puesto a sus necesidades, cuando a veces no es necesario o ya se tienen esas cosas dentro de la empresa y aún están muy presentes. Vale. Por desgracia, en este caso vamos a intentar buscar una parte un poco más positiva. Hablabais antes de casos, ¿no? Concretos que habéis tratado. ¿Alguno que nos podáis contar, quizá más reciente, algo que realmente decís, ostras, he ayudado a esta persona, qué orgullo el resultado? José, ¿puedes empezar tú en este caso? Sí, un chico de una minoría árabe, bereber,
Ujú. argelino, musulmán, gay. Salió huyendo, porque obviamente lo podían matar. Llega, a los 4 días se cae, va al hospital, una factura un poco estratosférica para su nivel, ya venía preparado, pero sucede, teníamos la barrera idiomática. Claro, qué difícil. Árabe o francés. Yo no hablo francés, yo hablo inglés, italiano y el castellano. Vale, pero lo solucionamos vía traductor. Va muy bien. El chico logramos que tuviera su tarjeta sanitaria. Posterior a eso, lo derivamos a hacer un curso de castellano, aunque es algo muy básico, pero ya lo maneja. Ya lo maneja, porque él también manejaba otro idioma latino, que es el francés. Pero bueno, vamos encaminándonos en esa vía, porque cada caso es único. De hecho, lo dijo Laura, es único. Ella es única. Cada persona es única. Y Laura, en este caso, ¿algún caso que desde la Fundación Preven también destaques? Yo tenía un chico que llevaba 15 años sin trabajar. Su única experiencia laboral fue en un negocio familiar. Y Amazon tenía 50 años, que ya es una edad difícil. Yo estaba en mi programa de adquisición de competencias, porque tenía una discapacidad severa, compleja. Y el chico, después de 2 años de estar en el programa, cambió sus circunstancias vitales. Lo mandamos a hacer una formación de meses que teníamos dudas a ver si lo superó. Hizo prácticas en una multinacional de supermercados y hasta el día de hoy sigue trabajando. Hace 2 meses me llamó y me mandó una foto de la cena de la empresa, súper contento. Y así ya 2 años que está trabajando. Qué bien. Bueno, esto deja patente al final la importancia, ¿no?, de vuestra labor, y aprovechando este buen sabor de boca que nos queda después de estos casos, vamos a pasar a una parte de una ronda de preguntas rápidas para conoceros un poquito mejor. Laura, voy a empezar contigo en este caso. ¿Cuándo fue la última vez que necesitaste a un abogado, si es que lo has necesitado? Yo que nunca he acudido a ninguna boda de momento. Pues esto es una suerte, así que bueno, esperemos ahí. Si no, pues ya sabes que tenemos aquí Sí. asesoramiento para cualquier persona. Y vamos a pasar contigo, José. En este sentido, en el programa anterior, nuestros invitados lanzaron una pregunta para los invitados del programa de hoy, que sería, en caso de que tuvieses que irte de viaje, ¿qué te llevarías que te cupiera en la mano que no sea el móvil? Una foto de mi sobrino. Muy bien, bien, esto está bien. Ahí además hay un punto, ¿no?, personal que Sí, también debe ser apoyo, ¿no?, en cualquier sí. circunstancias. Perfecto. Y José, sigo contigo. En este caso, ¿qué canción crees que representa mejor tu momento vital actual? ¿Te la canto? Perfecto. Adelante. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Madre mía, esto ¿Te sí que parece o esto es un no? lujazo, de programa ¿Te de parece o música no? en directo. Maravilloso, maravilloso. Y Laura, y bueno, José, tú también en este caso, ¿qué preguntaríais para nuestros siguientes invitados? Os doy espacio a los dos. Laura, ¿puedes empezar? Em, em, si en su entorno tiene un entorno diverso, eso no es así, ¿cómo lo harían para tener un entorno más diverso?
Vale, súper interesante. La pregunta tendrás que estar en el programa siguiente bien atenta para ver la respuesta. No os perdáis el siguiente programa. Chicos, muchísimas gracias por haber De estado nada, ahí con gracias por nosotros. Ha sido un invitarnos. lujazo teneros y como recordatorio de la visita de hoy, os invito a que os llevéis las tazas del programa, que así siempre nos gracias. tendréis en mente. Así que nada, gracias de nuevo, ha sido un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Y ahora vamos a dar paso al consejo legal del programa de hoy, de la mano de nuestra colaboradora Sonia Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carla, muy bien. Hoy vienes a hablarnos de brecha salarial. Cuéntame. Pues lamentablemente hoy en día todavía existe brecha salarial en todo el mundo. Vale, y en caso de que alguno de nuestros oyentes o nuestras oyentes se encuentre en esta situación, ¿hay algo que pueda hacer? Se puede reclamar. Lo primero que tiene que tener la trabajadora serían indicios suficientes que demuestren que existe ese trato discriminatorio. Además, si la empresa te está pagando menos de lo que corresponde, cotiza menos a la seguridad social y esto se puede ver reflejado a la hora de cobrar una prestación como una jubilación o un paro, por ejemplo. Si te encuentras en una situación de este tipo, lo que podrías hacer es presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo y si esa vía no es suficiente, pues puedes recurrir a la vía judicial y puedes reclamar esas diferencias de salario y además reclamar incluso una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Perfecto, Sonia. Muchísimas gracias porque desde luego ha sido un consejo súper interesante. Seguro que nuestros y nuestras oyentes ya han tomado nota. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Hasta la de nuevo. próxima, Carla. Y este ha sido el tiempo que hemos tenido para el programa de hoy. Espero que os haya resultado igual de interesante que ha sido para mí. Así que no os perdáis el siguiente capítulo porque vendremos con una nueva entrevista y nuevos invitados. Hasta entonces.